Noches. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos ambientales y Constitución. El grupo está conformado por Gabriela Basurto, Carlos Jaque, Kevin Sánchez, Darlene Vargas y quien habla, Kevin Zambrano. Bueno, pues como primer punto tenemos que las políticas para la preservación del medio ambiente, en pocas palabras, son acciones gubernamentales que buscan conservar los recursos naturales y promover un recurso sostenible, un desarrollo sostenible. Bueno, aquí se implementan políticas para la preservación del medio ambiente en una acción fundamental para promover la sostenibilidad en cualquier ámbito. Y ahí tenemos los siguientes puntos, que es la innovación y mejora continua, que es básicamente en pocas palabras se podría decir que se basa en la evaluación del impacto ambiental, fomentos de tecnologías limpias, desarrollo de productos ecológicos sostenibles. Eh, Siempre se va a tratar de realizar estudios que intenten minimizar impactos ecológicos, aunque cabe recalcar que la mano del humano siempre va a llevar un impacto ambiental desde pequeño hasta mucho mayor el problema. Y ahí seguimos con lo que es la gestión de- de recursos, en donde se trata de minimizar el desperdicio de materias primas, eh, también prioriza proveer que compartan valores ambientales prácticamente. Y bueno, fomenta la recuperación de los materiales, lo que se basa en el desarrollo sostenible. Otro punto es la reducción de impactos ambientales, tratando de minimizar emisiones de gases, efectos invernaderos, control de desechos peligrosos. Y bueno, pues aquí también entra lo que es la parte de la eficiencia energética, energías limpias, que no incluyen tanto eh, que no sea tan contaminante para el medio ambiente. Bueno, pues de aquí salen el cumplimiento de normativas ambientales que eh, son leyes que se crean para asegurar el cumplimiento de que no se esté contaminando mucho más. O sea, se implementan para, para una mejora continua. De ahí la que me basé es la CILEC, que es un sistema integrado de legislación ecuatoriana, donde tenemos el siguiente, dice, Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, tiene tres capítulos, y cada uno basa de la prevención y control de la contaminación del aire en el capítulo uno. En el capítulo 2 se basa en la contaminación de las aguas, y en el capítulo 3 se basa en la contaminación de los suelos. Todo esto va con artículos y se trata de poner en práctica. Y aquí también tenemos lo que es la Constitución del Ecuador, que prácticamente en el 2008 se crea y se le da derecho a la naturaleza como, como un ser vivo. O sea, aquí dice el derecho, la naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Y aquí tenemos las observaciones. Entonces nos dicen prácticamente que la naturaleza no se basa solamente como objeto de propiedad, se basa como un objeto de vida. En las observaciones dice que la naturaleza, en pocas palabras, tiene vida, tiene la capacidad de crear vida y por ende debe tener sus propios derechos. De ahí, a partir de esto, Ecuador en el 2008 es ampliamente reconocido porque es el primer país en incluir derechos de la naturaleza como un pilar fundamental en su marco legal. De aquí viene lo que está el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, obligaciones del Estado y de la sociedad, enfoque de desarrollo sostenible, la participación ciudadana y la prohibición de actividades dañinas. Son puntos
dentro de la Constitución del Ecuador. Aquí nos dice, esta innovación representa un cambio paradigmático al reconocer que la naturaleza no es solo un objeto de propiedad, sino un sujeto de derecho. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los derechos, los principios de los derechos constitucionales de la naturaleza. En esta primera sección se reconoce a los ecosistemas como una entidad viva que tiene derechos propios, los cuales se deben hacer respetar y se deben proteger. Lo que se busca en esta primera parte es una convivencia armónica, equilibrada y sostenible entre el medio ambiente y y las actividades humanas. Como sabemos, toda actividad que realizamos tiene un impacto. Por eso siempre las instituciones deben llevar seguimiento de cómo las empresas disminuyen este impacto, cómo las construcciones y demás, qué hacen para disminuir este impacto. Entonces, por eso mismo surgen protestas, surgen grupos que están cuidando estos ambientes delicados, como pasó el año pasado en lo que es la consulta de Yasuní. Entonces, un grupo de gente que vive allá estaba protestando por el tema del petróleo. Entonces, justamente se, todo esto nace a raíz de lo que fue reconocer a la naturaleza con derechos. Entre los derechos que encontramos en el capítulo séptimo, que es el principio, encontramos el derecho a existir. Se dice que la naturaleza tiene el derecho de permanecer y de existir, convivir, sin la necesidad de que sea dañada y deteriorada. Asimismo, también está el derecho a mantenerse y regenerarse. Aquí entra ya lo que es el concepto de sostenible y sustentable. Si vas a aprovechar los recursos para satisfacer las necesidades, pero sin comprometer a a las generaciones futuras, es decir, darle un tiempo de regeneración a lo que sería la naturaleza. Está también el tema de la responsabilidad de las personas. Nosotros como ciudadanos tenemos el deber de obligar al Estado o de velar que se cumplan los derechos de la naturaleza. Asimismo, como también cuidarla. Por parte del Estado, pues el Estado está en la obligación de generar políticas públicas y de estrategias para el cuidado del medio ambiente. Entonces, por esto también se derivan los que son los ministerios y demás organizaciones que su tarea es proteger el medio ambiente. Entonces, a través de estudios, a través de vigilancias y demás. Entonces, después de todo un poco lo que son los derechos, vamos a hablar un poco sobre los casos o momentos en donde se ha aplicado o instituciones se han acogido y han velado por la naturaleza. El primer caso que justamente tuvo resuelto y que tuvo acogida con la Constitución fue el sucedido en Río Vilcabamba, en Loja. Entonces, en este sitio, el gobierno provincial de allá había llevado restos de excavaciones a las riberas del río. Entonces, los moradores pusieron la respectiva denuncia y al final sí se logró que el gobierno provincial tomara medidas para corregir lo que había hecho. Así también como pasó, pero lamentablemente no tuvo solución o fue rechazada su petición en el proyecto Cóndor Mirador, es un proyecto minero. Como sabemos, los proyectos de minas en Ecuador es un tema bastante delicado
porque no están los debidos procesos de control. Entonces, lamentablemente, en el 2013 se llevó esto, pero se negó el caso. Otro caso satisfactorio fue el ocurrido en 2015, cerrado en 2015, el de aletas de tiburón en Galápagos, en donde una embarcación llevaba de manera ilegal una gran cantidad de aletas de tiburón. Entonces, la Guardia Costera abordó esta embarcación y se encontró con ello y se llevó la respectiva denuncia para el final de casi 4 años, porque eso sucedió en el 2011, casi 4 años después se declaró a esta embarcación y a los dueños de ellos, a la empresa, como sentenciados por pesca ilegal. Entonces ellos actualmente ya tuvieron que cubrir con lo que se les acusaba. De aquí lo que me gustaría recalcar es que a pesar de que los ministerios, existen derechos y normativas en la Constitución, códigos y demás, existe cierto déficit en cuanto a que se cumpla. Sabemos que hay muchas empresas que no tienen un correcto control o una correcta forma de sacar sus desechos, sus aguas residuales y demás, así como también existen bastantes derrames en los pozos petroleros y cosas así. Entonces, a pesar de todo eso, pues se sigue viendo falta de cumplir totalmente lo que dice de proteger a nuestra tierra. Bueno, esto sería todo. A continuación, mi compañero con el siguiente tema. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el principio de prevención. Básicamente es aquel que establece que es preferible tomar medidas para evitar un daño ambiental antes de que esto ocurra, en lugar de remediarlo después. Se basa en la idea de que prevenir es más fácil y económico que reparar. Aquí recatamos unas características importantes, y es que el principio de prevención tiene conocimiento de los riesgos que puede causar una actividad o producto realizado por el ser humano. Y ante esta problemática decide tomar acciones preventivas para que éste no cause un riesgo o daño al medio ambiente. También tenemos el principio precautorio. Se aplica cuando existe incertidumbre científica sobre los posibles daños ambientales, es decir, cuando no se tiene toda la información necesaria para evaluar completamente un riesgo. Características importantes del principio precautorio es la incertidumbre. Tú no sabes a ciencia cierta o no tienes toda la información completa de que la actividad o productos humanos que estás evaluando sean de alto riesgo o bajo riesgo para el ambiente. Ya ante esto se toman acciones preventivas o para cuidar el medio ambiente de ante posibles riesgos irreversibles. Bien, ahora, ante estos dos principios tenemos artículos relacionados. Dentro de la Constitución del Ecuador tenemos el artículo 15, que dice que el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y bajo impacto. Es decir, aquí el Estado lo que está haciendo es preveniendo de que los sectores públicos o privados utilicen energías que sean de alto impacto y contaminantes al ambiente, ¿ya? También se prohíbe el desarrollo y producción de tendencias comercialización, importación, transporte y almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos, persistentes, altamente tóxicos, agroquímicos, internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes químicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atente contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas.
Es decir, aquí el Estado se previene de que se distribuyan productos que no tengan conocimiento y que tengan un alto impacto ambiental. Este artículo que vemos aquí está relacionado con la Constitución de la República de Ecuador, artículo 397, y la Ley de Armas y Municiones y Explosivos y Accesorios, artículo 4. Bien, otro artículo es el artículo 396, que dice específicamente, el Estado adoptará las políticas y medidas y oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista incertidumbres de daños. Ya, en este caso, cuando exista certidumbres de daños, o sea, tiene conocimiento de que una actividad o producto humano tenga un riesgo significativo al ambiente, pues se tomará medidas oportunas para que eviten ese impacto ambiental. En caso de dudas sobre el impacto ambiental en alguna acción o omisión, aunque no existe evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Aquí se cumplen ambos principios de prevención, bien, cuando dice que tiene conocimiento y se debe adoptar medidas significativas. Y también en el caso de no tener conocimiento, pues se adoptarán medidas protectoras y oportunas. Este artículo está relacionado con el Código Orgánico General de Procesos, COGED, artículo 38, y Código Civil, libro 4, artículo 1572. Bien, ahora un caso práctico podría ser Galápagos. Cito al gobierno de Ecuador 2015, que dice que se establecen características de superficie de la reserva marina de Galápagos, la razón por la cual la misma mantiene las 40 millas náuticas, medidas que a partir de su línea de base, así como define 20 medidas adicionales para la protección mínima de transportación de productos químicos de alto riesgo. Entonces, el principio que se cumple aquí es la definición de la área protegida de 40 millas náuticas, así como las 20 millas adicionales para la protección de sustancias tóxicas, son medidas anticipatorias para evitar posibles daños al ecosistema marino antes de que ocurra. Al establecer estas zonas protegidas, se busca evitar que los riesgos conocidos asociados a la contaminación, la sobreexplotación y los recursos y otras actividades humanas que podrían poner en peligro la biodiversidad de Galápagos. Entonces, son medidas que anticipan este tipo de riesgo. Entonces, continuamos con la exposición con mi compañero. Muchísimas gracias. Siguiendo con la exposición, en Ecuador el medio ambiente no es solo un recurso, es un derecho protegido por nuestra Constitución. Pero, ¿cómo se garantiza que todos participemos en su defensa? Y lo más importante, ¿cómo aseguramos que las próximas generaciones también puedan disfrutarlo? A continuación, hablaremos de cómo la participación activa de las comunidades en la gestión ambiental y el compromiso con las futuras generaciones se convierten en pilares fundamentales para proteger nuestro entorno natural y construir un futuro sostenible. La participación ciudadana en la gestión ambiental. La Constitución del Ecuador destaca que el medio ambiente es un derecho de interés público. La participación ciudadana se vuelve crucial para garantizar que este derecho se cumpla y que las decisiones relacionadas con el medio ambiente sean inclusivas y responsables. En el marco legal de la Constitución del Ecuador, por ejemplo, el artículo 395 establece que el Estado debe garantizar la participación activa y permanente de las comunidades en la planificación, ejecución y control de cualquier actividad que pueda impactar el medio ambiente. Mientras que, por ejemplo, el artículo 398 regula la consulta previa, un proceso obligatorio cuando una actividad puede afectar el medio ambiente, asegurando que las comunidades tengan voz en estas decisiones. ¿Por qué es importante eh, que esto se establezca dentro de la Constitución, la participación ciudadana? Porque empodera a las comunidades para defender sus recursos naturales, porque promueve la transparencia y corresponsabilidad en las decisiones ambientales y porque también evita conflictos sociales al incluir a las comunidades en la planificación. Un ejemplo, en 2018, una consulta popular prohibió actividades mineras en zonas protegidas,
demostrando el poder de la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente. Con respecto al rol de las comunidades, el marco constitucional no solo garantiza derechos ambientales, sino que también impone responsabilidades a las personas y comunidades. Entre los derechos, las comunidades tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Tienen derecho a ser informados amplia y oportunamente sobre proyectos que afecten su entorno y tienen derecho a participar en decisiones relacionadas con actividades económicas en sus territorios. Con respecto a los deberes, las comunidades deben participar activamente en la gestión ambiental, deben proteger y conservar los recursos naturales y deben denunciar prácticas que amenacen la biodiversidad o contaminen los ecosistemas. Como reflexión, la naturaleza no puede defenderse sola. Es nuestra responsabilidad asegurar que sus derechos sean respetados. La equidad intergeneracional. Este principio establece que debemos garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a los mismos recursos y beneficios ambientales que nosotros. Como definición y relación con con el marco constitucional, en el artículo 395 se menciona explícitamente que el desarrollo debe ser sustentable, que se respete la biodiversidad y que se asegure la regeneración natural de los ecosistemas para satisfacer las necesidades presentes y futuras. Esto implica que nuestras decisiones actuales no deben comprometer los recursos que las generaciones futuras necesitarán para vivir en un entorno saludable. Como ejemplos prácticos, la protección de las Galápagos. Ecuador implementa restricciones de pesca y control de turismo para asegurar que este ecosistema único sobreviva a largo plazo. Otro ejemplo sería el control del agua de lastre en barcos, que está detallado en la Ley Orgánica de la Navegación, para evitar que especies invasoras afecten la biodiversidad marina en el futuro. La importancia de este principio es que nos obliga a pensar en el impacto a largo plazo de nuestras acciones, de todas las actividades que hacemos, desde la minería hasta la pesca, para que el ambiente se mantenga equilibrado y funcional. Finalmente, ¿cómo este tema de la participación ciudadana y la equidad intergeneracional se relaciona con los temas mencionados por mis compañeros? Por ejemplo, la conexión con los derechos de la naturaleza. La participación ciudadana es el mecanismo mediante el cual los derechos de la naturaleza se defienden en la práctica. Sin esta participación, los principios ambientales quedarían solo en papeles. Y por ejemplo, la conexión con el sector marítimo. La equidad intergeneracional se refleja en prácticas como la gestión sostenible de los recursos marinos, asegurando que sigan siendo útiles para las generaciones futuras. En conclusión, la participación ciudadana y la equidad intergeneracional no son solo conceptos legales, son herramientas poderosas para asegurar que nuestra relación con el medio ambiente sea justa y sostenible. Al involucrarnos nosotros activamente en la defensa de nuestro entorno y pensar en las futuras generaciones, garantizamos no solo el bienestar de la naturaleza, sino también el nuestro. Como reflexión final, lo que hacemos hoy define el legado ambiental que dejaremos mañana. Depende de nosotros actuar con responsabilidad. Medidas para conservar el medio marino en Ecuador. En Ecuador se han implementado diversas estrategias para proteger sus ecosistemas costeros. Entonces, a continuación se van a detallar algunas de las medidas más relevantes. Primero que esto va a ser en base a las estrategias nacionales de la gestión de agua de lastre en Ecuador. Entonces, a continuación de esto, pues tenemos las regulaciones estrictas, ¿ya? Que nos dice que Ecuador ha adoptado los convenios internacionales del MAPRO. Entonces, para regular el manejo del agua de lastre. Esto implica tratamientos obligatorios antes de descargarlas, evitando pues la introducción de especies invasoras. Tenemos zonas restringidas donde se han establecido áreas específicas donde está prohibido el vacío de aguas de lastre, específicamente cerca de corales, de manglares, etc. De esta tenemos la norma D1 y la norma D2, ¿ya? Que vienen en mano pues, de Marpol. La norma D1
nos indica que se requiere que los buques realicen un intercambio de agua de lastre, tal que al menos el 95% del agua por volumen se intercambie lejos de las costas. Y la norma D2 especifica que los buques pueden descargar agua de lastre siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Uno de estos es que menos de 10 organismos viables por metro cúbico tengan una dimisión mínima mayor o igual a 50 micrómetros. A su vez, también indica que por cada 10 organismos viables por milímetro que contenga una dimisión mínima que comprenda entre 10 y 50 micrómetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que D1 se refiere a un intercambio de agua de lastre, mientras que D2 tiene especificaciones a una cantidad máxima de los organismos, que me va a permitir la descarga. Entonces, en las áreas marinas protegidas, bueno, Ecuador cuenta con una gran red de áreas marinas protegidas. ¿Qué me permite esto lograr? Primero, pues la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, al proteger hábitats críticas como arrecifes de corales, manglares, este, y demás, ¿no? Grandes variedades de especies marítimas. Mantener un ecosistema, el cual me va a ayudar a regular las actividades humanas que pueden dañar estos ecosistemas marinos, como la pesca excesiva, la contaminación y por supuesto el turismo irresponsable. También esto, pues, a su vez, entra también el fomentar el turismo sostenible, ya que bien es cierto, me va a traer a turistas interesados en la naturaleza por su conservación, ¿no? Y generando ingresos a su vez por las mismas comunidades cercanas. Entonces, Ecuador tiene un sinnúmero de áreas protegidas. Las más conocidas pues, son las reservas marinas de Galápagos, famosa por su biodiversidad y endemismo. Tenemos el Parque Nacional de Machala, que incluye una extensión de zonas marinas como arrecifes de corales y manglares. Y tenemos la Reserva Marina El Pelado o Bajo Cope, importante en su zona de reproducción alimenticia para muchas especies marinas. Bueno, como había mencionado, Ecuador tiene reservas, algunas. En este caso tenemos 14 en Parque Nacional, 5 reservas biológicas, este, 7 reservas ecológicas, 8 reservas marinas, una reserva geobotánica, 6 áreas nacionales de recreación, 4 reservas de producción de fauna, 10 refugios de vida silvestre, 7 de áreas de producción autónomas descentralizadas, 2 de de áreas protegidas comunitarias y bueno, 6 de área protegida privada. Por otro punto tenemos la regulación de pesca en Ecuador, ¿no? Dentro de las AMP, que es áreas marítimas protegidas, ya, es estrictamente regulada para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y la protección de los ecosistemas. Entonces, algunas de las medidas más comunes incluyen ya, las zonas de reserva total, que son áreas donde están prohibidas cualquier tipo de pesca para permitir pues, la recuperación de estos mismos. Tenemos cuotas de captura, donde se establecen límites para la cantidad de pescado que se puede extraer de cada especie. Por otro punto, tenemos tallas mínimas de captura, son restricciones en el tamaño de los individuos que se pueden capturar. Bueno, esto permite que las especies alcancen su madurez reproductiva. Temporadas de veda, periodos durante los cuales se prohíben las pescas de ciertas especies para proteger sus periodos de reproducción. Y por último tenemos las artes pescas, ¿ya? Donde tenemos restricciones en el tipo de artes de pesca que se pueden utilizar para evitar daños a los hábitats y pues capturas accidentales. Por último, una pequeña conclusión. Las áreas marinas protegidas son herramientas fundamentales para garantizar la salud de nuestros océanos y la sostenibilidad de los recursos marinos. Entonces, al proteger la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios que estos brindan,
Entonces, las áreas marítimas protegidas contribuyen al bienestar de las comunidades costeras y al equilibrio, pues, del planeta. Es crucial que los gobiernos, organizaciones y ciudadanos trabajemos juntos para fortalecer la red de las áreas marítimas protegidas existentes. Entonces, es el crear nuevas áreas protegidas, promover prácticas sostenibles en los océanos y así pues podríamos asegurar un futuro próspero para las generaciones nuevas. Aquí termina la exposición del grupo número 1. Gracias.